Caminantes, buenas tardes. Buenas tardes. Esperando todos estén muy bien. Nuevamente esta plática sobre el Evangelio según San Mateo, que es el Evangelio que se leerá este próximo 5 de julio, este domingo próximo. En aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra de Dios. Caminantes, un evangelio nuevamente corto, pero con mucho contenido espiritual, muchas invitaciones de parte de nuestro Señor a caminar rectamente, a caminar por el camino sin cargar tantas cosas. ¿Qué significa para ustedes cansancio? Aquí podríamos ahondar bastante. Tenemos el cansancio físico, ahora muy cotidiano el cansancio mental, y existe un tercer cansancio que es el cansancio del alma. Este cansancio que viene de las batallas que liberamos frente a las fuerzas del demonio, tal cual. Esta vida espiritual, por llenarnos de Dios y vaciarnos del mundo, llega o podría llegar a cansar. El cansancio físico, ese cansancio laboral, ese cansancio de trabajar con nuestras manos, cansancio de la mente, las preocupaciones, las crisis, situaciones económicas, el peso de las expectativas. Recordemos aquella plática donde mencioné que vivimos en una cultura de rendimiento, donde vale lo que produces. Y en medio de todo, Jesús nos hace hoy esta invitación muy contraria al mundo. Dice: vengan a mí todos los que estéis cansados y agobiados. Empieza el Evangelio diciendo Cristo en una oración a su Padre, solicitando la palabra. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús tomó la palabra, es decir, solicitó hablar a la gente, a las multitudes, y empieza con esta oración diciendo a su Padre: gracias porque has escondido todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los pequeños. No sé si por allí estuvieran fariseos, escribas, y les aventó la pedrada, ¿no? Pero Cristo lo hace oración, está solicitando a su Padre y agradeciendo a su Padre que las cosas del reino vienen a los pequeños. Nuevamente esta teología de la pequeñez, esta teología del último es el primero y el primero el último. El que diese, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, estos pequeños que no vale nada para los grandes, los grandiosos. Y Cristo en esta oración frente a su Padre dice
Te agradezco, Padre, porque has escondido todo esto a ellos, sí, y lo has revelado a los pequeños. Entonces aquí vemos la primacía de los humildes, de los sencillos, de los simples, frente a la arrogancia de los orgullosos, de los poderosos, de los sabios. Por ahí me dijeron que porque yo no tenía libros atrás, como todos esos youtubers, esos grandes ilustrados que ponen ahí toda su librería atrás. No se requiere, la verdad, tanto libro atrás. Se requiere de entrada haberlos leído y número dos, pues tenernos lo que se tenga que tener en el corazón, lo que se tenga que tener en la cabeza. Y no vengo yo a dar cátedra. Yo no tengo la necesidad de poner mis libros ahí atrás. La teología de los pequeños, has escondido estas cosas a los sabios. Este peligro de la soberbia. Cristo aquí no está condenando el estudio ni la inteligencia, sino la autosuficiencia espiritual de estos sabios y entendidos, de estos escribas y fariseos de la época que creían saberlo todo y se cerraba su corazón a las novedades de Dios. ¿Quiénes son estos anahuim? Estos pequeños, en hebreo, anahuim, son los pobres de Dios, los que no tienen riquezas, poder, influencias. Y solo les queda confiar en Dios. Muchas veces nos ponemos máscaras de seguridad, de control, de éxito. Y Dios nos pide despojarnos de esta soberbia para poder recibir la gracia. El misterio de Dios se revela en humildad. Es increíble porque no está haciendo una oración vacía, sino directamente a su Padre. Y, y precisamente en el mismo Evangelio, Cristo toca este punto. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce más al Padre que el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Y aquí se los está explicando a la gente común y corriente, a la gente sencilla. Esta unidad entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esta Trinidad. Cristo la plasma aquí, ¿no? Esta revelación trinitaria, este destello de la vida íntima de Dios. Nadie puede llegar a Dios por sus propias fuerzas, dice Cristo. Nadie llega al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. Es a través de esta relación tan íntima entre las personas de la Trinidad. Conocer esta palabra en la Biblia significa no un acto intelectual, sino un acto de amor, de intimidad profunda. Nadie conoce al Padre como el Hijo. Entonces, nosotros estamos invitados por el mismísimo Señor a participar de esta intimidad, como a través de esta oración. Por eso Cristo empieza orando. Y en otros pasajes de su vida lo vemos orar frente al Padre. Levantó sus ojos al cielo y oró. Se apartó al desierto a orar. ¿Cuántas veces nosotros oramos? ¿Cuántas veces buscamos esta intimidad con Dios, con el Señor? Esta oración diaria, esta vida sacramental que debemos de llevar es muy importante y tenemos que tomarla muy en cuenta. ¿Para qué?
para explicar lo que dice después. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿Cuál es ese descanso del alma? La paz. ¿Y quién es la madre de la paz? La humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. El papel grandísimo de la humildad. La madre de la paz mental, de la paz del corazón, de la paz del alma, es la humildad. Este yugo para aquellos judíos de tantas leyes, estas leyes de Moisés, que las convirtieron después en 613 preceptos. Este yugo de la Torá, una carga insoportable de culpabilidad, de culpabilización del pueblo. Y Cristo lanza esta paradoja del yugo de él. Cristo no propone eliminar la responsabilidad ni el sufrimiento de la vida, sino de cambiar de yugo. El yugo es esta pieza que une a dos bueyes, a dos animales. Y Cristo dice, mete tu cabeza aquí conmigo, carga mi yugo y aprende de mí que soy manso y humilde. No es un Dios tirano, sino un Dios que se baja, un Dios que quiere que descanses, quiere darle descanso a tu alma. En esta vida, no en la vida que sigue, porque muchas veces decimos cuando se muere alguien, descanso, qué bueno que descanso. Qué bueno que descansó, ya le tocaba descansar, ya sufría mucho. No, en esta vida la oración nos tiene que llevar al Señor y ahí encontraremos este descanso. Y ya después en la que sigue, bueno, ya veremos, ¿verdad? Dios no es un Dios tirano, sino un Dios que se baja a nuestro nivel. Dejemos de pelear con la realidad y aceptemos la voluntad de Dios. El Evangelio nos ofrece esta ruta de madurez en estos tres pasos: hacernos pequeños, humildad, conocer a Jesús, intimidad, y dejarnos ayudar por Él, confianza. Esta es la ruta de la madurez espiritual: humildad, intimidad y confianza. Hacernos pequeños, conocer a Jesús y dejarnos ayudar por Él. ¿Estoy intentando resolver mis problemas solo o estoy compartiendo el yugo con Cristo? ¿Qué espacios de silencio en el día le estás dando al Señor en la oración? ¿Estás confiando en Él? ¿O se las da uno de muy, ¿verdad? El peso de las máscaras que nos da pánico, parecer débiles ante los demás. El sabio y entendido es aquel adulto, aquella persona que no pide ayuda, que se sobrecarga de responsabilidades. El peso de las máscaras en la vida cotidiana nos da pánico para ser débiles o ignorantes. El sabio y el entendido, aquella persona que no pide ayuda, que se sobrecarga de responsabilidades por orgullo, que se llega a enfermar de estrés por querer controlar todo. Jesús nos invita a ser pequeños en el día a día, aceptar tus límites. Significa decir,
Soy un buen padre, una madre, pero no soy perfecto. O trabajo duro, pero el futuro no está en mis manos, sino en las de Dios. La humildad, de nuevo les comento, es la madre de la paz mental. ¿Qué diferencia tendrá el yugo laboral o el yugo social o el yugo del qué dirán contra el yugo de Cristo? Los yugos del mundo. Estamos atados a muchos yugos invisibles. El yugo del estatus, comprar cosas, comprar coches, comprar motos, comprar esto, comprar aquello, para impresionar. El yugo de la aprobación, decir sí a todo por miedo a quedar mal. El yugo de la culpa, cargar con errores del pasado, fracasos ajenos, o culpa que le echan a uno, que uno no debe de estar cargando. El yugo une a dos animales. Y si intentas jalar el arado de la vida tú solo, estás a romper tu cuello. Tomar el yugo de Jesús significa meter esta cabeza tuya al lado de la suya. Cuando vas, no sé, a una entrevista difícil, cuando recibes un diagnóstico médico, cuando tienes una crisis matrimonial, ¿quieres jalar solo con tus fuerzas? Muy mal. O caminamos con Cristo o nos alejamos de Él. Nosotros debemos de cargar el yugo con amor, no por obligación. Este es un nuevo estilo de vida que nos propone el Señor. De tal manera que se haga fácil. La cosa está difícil. ¿Por qué? Porque el demonio habita entre nosotros. Las cosas negativas habitan entre nosotros. Las cosas malas habitan entre nosotros. Es una realidad. Él mismo lo dijo. Él es el príncipe de este mundo, el demonio. Cristo nos viene a liberar del pecado, de todas estas cosas negativas. Pero si no permitimos que Él nos ayude con el yugo, o nosotros cargar el yugo junto con Él, nos va a ir muy mal, ¿no? No somos mansos, no somos humildes. En lo cotidiano reaccionamos siempre con violencia, con impaciencia. Ser manso no es ser cobarde, y muchas veces por eso somos altaneros, porque no nos queremos ver como mensos. Pero ser manso no es eso. Ser humilde no es eso. Responder con calma, sentirnos que tenemos paz. Todas estas promesas del Señor que salen de su boca, Él está prometiendo que encontrarás descanso para tu alma. Es una promesa. ¿Cuántas promesas hay que buscar siempre en los evangelios y confiar, ya que Cristo nos está ahí promete cosas. Y las promesas del Señor se cumplen. No las podemos tomar así a la ligera, la dice, ¿no? Si Él ofrece 100 por 1, es que eso va a ser. Si él ofrece la vida eterna, eso va a suceder. Si Él ofrece en este Evangelio el descanso, de nosotros acercándonos a Él vamos a recibir descanso, vamos a sentir paz. Como les decía, el verdadero descanso no ocurre cuando el cuerpo se apaga, sino cuando la mente se calma, cuando el corazón se desacelera, cuando damos paso a la humildad, a la mansedumbre, dejamos de tomar las cosas tan a pecho, tan personales. Y este sería un reto para esta semana,
previa al Evangelio y después de este Evangelio del domingo. Hay que encontrar paz, caminantes, en el camino. Hay que creer en el Señor que nos anima. Recordar que el cansancio no se cura haciendo menos cosas, sino cambiando la fuente de donde sacamos fuerza. Antes de que en la mañana te despiertes y luego revises el celular, o no sé, o que vas que por un café, o empiezas a pensar cosas que tienes que hacer. Cierra los ojos por un minuto y dile a Dios: Señor, hoy meto mi cabeza en tu yugo. Ayúdame a jalar el día de hoy contigo. Ayúdame a jalar este yugo el día de hoy contigo. Señor, hoy meto mi cabeza en tu yugo. Ayúdame a llevarlo el día de hoy contigo, junto a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo humano, defiéndeme. No permita, Señor, que me aparte de ti. Y de aquí vendrán muchas cosas hermosas. A que mis caminantes no vivamos en esta era de prisas, de agotamientos crónicos. Los sabios, los entendidos, escondes estas cosas, Señor, a ellos y la quieres revelar a nosotros. Entonces, qué bonito este evangelio, la verdad me gusta mucho, porque el Señor no se cansa de brindarnos un momento de esperanza. Nos sigue pidiendo y pidiendo que creamos en Él, que seamos amigos de Él, que nos acerquemos a Él. Él sabe nuestras tragedias, Él sabe nuestras cosas, Él nos conoce. Por eso Él toma la palabra, en este caso Él viene y toma la palabra y quiere acercarse a nosotros. Permitámosle que sea así. Acerquémonos al Señor. Este Evangelio y la meditación de Él nos lleva a este punto. O sea, hoy meto mi cabeza en este yugo, Señor, junto a ti. Yo recuerdo aquella película de La Pasión de Cristo. Muchos la han de recordar. Cuando el sireneo empieza a cargar la cruz, que lo obligan por ahí a cargar la cruz con el Señor, que le ayude. El Señor lleva muy cansado. Y vemos en esas escenas el sireneo se reniega. ¿Por qué? Porque cargar la cruz era para los malosos, ¿verdad? Para los violentos, para los pecaminosos, todos aquellos que han hecho el mal. Entonces él no quería que lo vieran los demás ahí que él iba cargando la cruz. Sin embargo, el Señor la llevaba, aún siendo el dueño del universo, la llevaba cargando. Y este sireneo pues le ayuda. Y vemos también en las mismas escenas que poco a poco, como que va teniéndole compasión al Señor y lo empieza a ayudar con más ganas. Y ya cuando llegan allá arriba del Gólgota, reconoce al Señor en su corazón y la verdad, qué dicha
más grande la del Cireneo, que pudo cargar la cruz con el Señor, que pudo meter la cabeza ahí en el yugo para ayudar al Señor. Así viene Cristo con nosotros. Pero Él dice, permíteme meter ahora la cabeza junto a ti. Permíteme ayudar a cargar la cruz de cada día, tu cruz de cada día. Pero no va a entrar y no nos va a ayudar si nosotros no lo invitamos, si nosotros no lo queremos. Todo este evangelio es revelador, es grande, es algo muy, muy bonito. La vida se nos va, la vida se va, y a veces se nos puede ir nosotros perdiendo todo el tiempo, ¿no? No perdamos más tiempo y démosle paso al Señor, a la gracia. Todos estos fariseos vivían en normas y leyes, y Cristo viene a rociarnos de su gracia, a descansarnos en la gracia, a darnos paz, a darnos esperanza. No todo está perdido, no todo está mal, existen cosas muy buenas y muy grandes. Entonces, caminantes, dejamos la plática aquí y sigan dándole like, sigan compartiéndolo con sus amistades, el canal, ayúdenme a hacerlo un poquito más grande, llegar a más gente. Sigan escuchando las canciones, son muy bonitas. Si ustedes tienen alguna petición por ahí, escríbanmelo ahí en los comentarios, con todo gusto. Gracias, caminantes. Un saludo, mis bendiciones. Pidamos por todos los damnificados en Venezuela. Oremos por ellos. Hasta luego.